Ok. Recording in progress, ok. ¿Querés empezar vos, Lucía, o empiezo yo? ¿Voy yo con lo que tenía Sí, preparado sí, sí, o empezá, empiezas? empezá. Bueno, entonces, nada, soy Gabriele Pizzardi de la Universidad de Padua, en Italia, y bueno, pues bienvenidos a todos, a todas, si queréis incluso a todes, al debate relativo al eje corporalidad y literatura latinoamericana que pues coordino junto con Lucía Caminada, a quien por otro lado quiero agradecer muchísimo de todo corazón por haber concebido, organizado y construido en realidad toda la compleja maquinaria de este congreso. Así que muchas gracias a Lucía. Realmente, por lo que se refiere a nuestro eje, me parece que tuvimos mucha suerte, ¿no es cierto, Lucía? Porque el nivel de las 15 ponencias me pareció muy alto, así que también me parece importante darles las gracias a ustedes, a los que están aquí, por haber contestado a nuestra convocatoria con tanta propiedad e inteligencia también. Pues algunas palabras pues antes de dar paso al debate. Vuelvo pues eso a la convocatoria, ¿no? Para resumir un poco el que fue nuestro propósito con vistas a estimular el diálogo y la intersección entre propuestas diferentes. Eh, pues yo empezaría destacando como el elemento de anarquía y peligro que se introduce en el pacto societario de nuestra alegre civilización, muy entre comillas, con la presencia de ciertos cuerpos variablemente inconformes, es una constante de la literatura latinoamericana más estrictamente contemporánea y por otro lado ya se respalda en toda una tradición de clásicos anómalos latinoamericanos de los que también se han ocupado nuestros ponentes, ¿no? Me refiero por supuesto que a Néstor Perlonger, a Osvaldo Lamborghini, a Pedro Lemebel, a José Donoso, para citar algunos. No me parece del todo casual o azarosa esta localización latinoamericana de la anomalía, y este es un primer punto alrededor del que me gustaría estimular el debate. O sea, de hecho, el testimonio del cuerpo desbordado, descalabrado, excedente o excéntrico, según una abundancia de variables que se reconocen y se hermanan, coincidiendo en la resistencia al modelo corriente circulante, interpela y devela la matriz inherentemente colonial del poder, citando a Aníbal Quijano. En cambio, cuerpos travestis, cuerpos dedicados a prácticas sexuales antinormativas, cuerpos enfermos, cuerpos viejos, cuerpos tullidos y otros monstruos, reivindican, me parece, un lugar incierto e inidentificado, indisponible a las prácticas neocoloniales que vienen encubiertas con el sistema globalización, son queer, o si queremos queer, transculturalizando las etiquetas del norte, en el más amplio de los sentidos posibles. Cuerpos que no se dejan encasillar en los lugares comunes del discurso, cuerpos móviles, intercategoriales, en transición constante, siempre opacos para el ojo que indaga y modeliza, necesita modelos. Eso por un lado. Por otro lado, tratando de atar cabos, también me parece importante mencionar otro aspecto, tal vez no tan explorado y que en cambio me parece que se puede deducir claramente cruzando los recorridos analíticos que integran esta mesa, y me refiero al hecho de que la contestación de la legitimidad del poder biopolítico a menudo va de la mano en los textos, va de la mano de la renegociación de la que definiría la autoridad del principio de realidad, otro gran fetiche. Ahí me parece que hay algo
realmente interesante. Me refiero a la permeabilidad entre una literatura política de cuerpos disidentes, obscenos, abyectos, vulnerables, invisibles, todo lo que queramos, y una literatura solo aparentemente evasiva de monstruos literales y prodigios corporales, cyborgs, fantasmas, cuerpos transformados. Me quedo con una frase de Giuseppe Campuzano, del travesti peruano, que proviene de ese texto suyo que es Saturday Night Thriller, que se refiere, bueno, pues Giuseppe Campuzano se refiere al cuerpo travesti como mediando, entre muchas otras cosas, también entre los mundos, dice, natural y sobrenatural. O se podría citar también a Mabel Moraña, pues también la cita Lucía Leandro, que define al monstruo como un cuerpo queer, ¿no? Por otro lado, ¿no? Es decir, es interesante notar, me parece, como cada vez más a menudo la reivindicación de los cuerpos que no cuentan se desborda de los géneros literarios o de las formas textuales consagradas, digamos la crónica, la autobiografía más o menos novelada, la autoficción, la narración de corte realista, y muda o transmigra hacia el horror, el fantástico, el weird. En fin, propongo entonces la idea de una complicidad sintomática y de una colaboración intuitiva y natural entre una literatura especulativa que de una forma cada vez más explícita se está haciendo cargo de las tensiones socioidentitarias de nuestra contemporaneidad y por otro lado de una literatura de compromiso y presencia cada vez más dedicada a la representación de las zonas más periféricas o enrarecidas de la norma, o sea, la salvaguardia de las anomalías. Y yo con eso, o sea, hasta aquí llegan mis pequeñas notas. Entonces, después de eso y después de darles a todos las gracias otra vez, bueno, pues yo abro al debate alrededor de estos temas y también alrededor, obviamente, de otras cosas variables y encontradas, ¿no? A ver, quién se atreve, quién se lanza? Sí, Lucía Leandro, por favor. Hola, bueno, primero que todo, muchas gracias a los organizadores, también a los compañeros de mesa. He tenido la oportunidad de trabajar con algunos y realmente me han parecido todas propuestas muy sugerentes. Yo que en mi campo de investigación es la ficción especulativa de escritoras latinoamericanas, bueno, específicamente de América Central, pero en mi intervención quise realizar un vínculo entre una escritora periférica como es Jacinta Escuz, que es salvadoreña, y una escritora periférica, que además se define dentro de la literatura queer como como Teresa Mira Echeverría. También me gustaría pensar como esas relaciones que se logran establecer entre la monstruosidad y esto que comentaban, ¿no? De ese apego a la realidad, ¿no? De cómo lo monstruoso, cómo la enfermedad, cómo la anomalía se puede ver como en estas nuevas literaturas, ¿no? Y cómo se alimentan y cómo tienen más puntos en común de los que nosotros mismos quisiéramos o pensáramos que tienen, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la intervención de Carlos Ayram, que bueno, yo tengo la oportunidad de trabajar con él en algunos Ujú. proyectos y pienso como él, desde toda la visión de los estudios de la discapacidad, llega a postulados acerca de la monstruosidad que tienen que ver con los que yo trabajo, que viene desde la ficción especulativa, la ciencia ficción, la literatura fantástica, el terror, y toda esta cuestión de esos cuerpos fragmentados que buscan una manera de enunciarse a través del lenguaje, ¿no? Y cómo las escritoras se están adueñando de ese lenguaje y apropiándolo para esas formas otras monstrificadas, que como dice Adriana Caballero, no es una forma de poner bello el horror, sino una forma de validar el horror como una forma de narración, ¿no? Dentro de un discurso que lo ha silenciado, ¿no?
Entonces, me parece interesante, bueno, también con respecto a lo que, a la ponencia de María Cristina Caruso, que también yo la conozco y admiro mucho su trabajo, ¿no? En tratar de visibilizar esas monstruosidades que se están creando también en el Caribe centroamericano, en el Caribe antillano, ¿no? Y cómo también responde a todas estas escrituras monstruosas, queer, que vienen a interpelar mucho también el significado de la nación y el sujeto mismo de una nación, pues que lo ha desechado, ¿no? A todo aquel sujeto que no entra dentro del individuo que se percibe como nacional y que se ha monstrificado, ¿no? Me ha parecido muy interesante también cómo lo trabajaba Andrea Petzé en Mandíbula de Mónica Ojeda, bueno, que ya se aleja un poco del Caribe, pero que también su ponencia iba al respecto de eso, ¿no? De cómo se lee la monstruosidad en lo que decía Gabriele, ¿no? De la monstrificación de lo social que dice Mabel Moraña, ¿no? Me parece interesante de rescatar en las ponencias, al menos que he visto. Y bueno, muchísimas gracias. No, sí, gracias a ti, Lucía, y de hecho, bueno, pues citaste, bueno, a María Cristina y a Andrea, o sea, digamos, a los integrantes, digamos, del equipo Weird, ¿no? Pues del equipo de su eje, ¿no? Pues que efectivamente, ¿no? Pues tira de ese lado, ¿no? Pues eh, de la cosa, ¿no? Pero efectivamente también estoy de acuerdo, me parece que vuestras propuestas dialoguen perfectamente, por ejemplo, yo también justamente pensé en la propuesta de Carlos Airán, ¿no? Que nos invita, nos da la bienvenida pues, en su mundo crip, ¿no? Y efectivamente pues hay algo ahí, ¿no? Pues hay digamos, una zona fronteriza, yo creo, interesante, en la que, bueno, pueden habitar tanto la línea más de, como decía, ¿no? Pues más comprometida, más claramente, transparentemente comprometida, ¿no? Pues con la realidad, con la vivencia de ciertos cuerpos diferentes y la especulación, ¿no? Acerca de, digamos, de los monstruos, ¿no? O sea, de lo que más literalmente podemos definir como monstruos, ¿no? Tal vez, no sé, si María Cristina o Andrea quieren contestarle pues a Lucía algo con respecto a, bueno, pues a lo que dijo. ¿Puedo, Gabriele? Sí, por supuesto. Bueno, bueno, buenas tardes a todas y todos, o buenos días, dependiendo. Eh, mi curiosidad, digamos, sobre los géneros dichos populares, entre los cuales yo considero la literatura policial, la ciencia ficción y también la novela de horror, siempre ha sido que de alguna forma esta literatura nos propone, digamos, es como si transcurriera en la grieta, es mi enfoque, ¿no? En la grieta entre biopolítica, entonces el cuidado del cuerpo, y tanatopolítica, entonces una política capaz de matar, ¿no? Eso, lo más evidente es el policial. Estoy leyendo muchísimo sobre Rodolfo Walsh en estos días, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo de que hablamos, pero para explicarles, ¿no? Porque él no solo escribió sobre esa grieta, sino que vivió en esa grieta y murió por estar ahí. Entonces, mi línea de investigación sobre literatura policial siempre fue mirando a esta, digamos, caracterización de la organización social y política en la que vivimos y cómo estos géneros la representan, remontando también hasta los orígenes del género, ¿no? Entonces, mirando a cómo, casi como si fuera una percepción originaria de la organización social en el capitalismo burgués. Y Mónica Ojeda me interesó mucho porque, por supuesto, tenía, digamos, la particularidad de Mandíbula o también de Nefando, que Nefando no transcurre en Barcelona y Mandíbula se supone que en Ecuador, pero solo menciona una vez Guayaquil en la novela, es justamente que
esta burguesía está como, estas jóvenes burgueses acomodadas están como en proceso de convertirse en verdugos, ¿no? Y son ellas mismas verdugos o víctimas de verdugos, disculpen. Entonces, por eso me interesé en este congreso y para ver, digamos, cuáles son las líneas de fracturas o de contradicción. Mi investigación siempre es política en el sentido más clásico del término. De hecho, otro elemento para mí es ver cómo se relaciona con el concepto de extra, ¿no? De excéntrico o de desechado o de, ¿cómo podemos decir? De residuo también, ¿no? Residual. Entonces yo aporté algo que me pareció bien clásico y por lo tanto muchas gracias a todos y todas por sus ponencias que fueron importantes para mí. Gracias. No, gracias a ti, Andrea. Pues estaba pensando pues, en el protagonismo que Mónica Ojeda les da en Mandíbula a los cuerpos adolescentes, ¿no? Pues son cuerpos moldeables y cuerpos que se están transformando, ¿no? Son cuerpos metamórficos, ¿no? Pues ahí también, ¿no? Pues hay algo, ¿no? Creo yo, pues hay algo pues abierto a lo otro, ¿no? Pues Esa es, digamos, la idea era que ese proceso de lo objeto que nos separa de la madre, ¿no? Y todo este proceso de mostrificación psicológica, digamos, del sujeto, de esas muchachas, es como ver, digamos, la relación entre esto y, ¿cómo puedo decir? La organización social. Entonces, como si estas muchachas, estas adolescentes estuvieran conscientes de que, ¿no? La expulsión del objeto, entonces, no literalmente, quiero decir, la expulsión de un sujeto-objeto en el sentido de que, en términos psicoanalíticos, en términos de Kristeva, ellas tienen la conciencia de que se van a transformar, esa expulsión la va a transformar en lo que son sus madres. Entonces, digamos, partícipes de la represión, ¿no? Es un mundo muy moralista en el que transcurre Mandíbula, tanto en la escuela como en las familias. Y en este mundo muy moralista, regido por reglas férreas, circulan, pasando totalmente desapercibidas, si no fuera por, digamos, nuestro privilegio de lectores, estas muchachas que comprenden perfectamente, en particular digamos, la protagonista Annelise, comprende perfectamente su papel social, no solo su, entre comillas, tara, ¿no? Y el trauma que ellas han vivido con sus madres, todas, también la profesora Miss Clara y su amiga, la amiga de Annelise, ¿cómo se llama? Fernanda. Comprende muy bien el trauma, de dónde procede, cómo se transforma en literatura y dónde va a parar, en qué tipo de monstruosidad va a parar. Y, ¿cómo decir? De forma muy sorpresiva, esta monstruosidad no es asocial, ¿no? Sino que es propiamente social. Es como si fuera el génesis, yo lo leía así, de el monstruo que nos llevamos adentro siendo buenos vecinos, ¿no? Sin embargo, no sé si me expliqué en poco tiempo, es un concepto que yo les presenté como, de hecho es un tentativo de sistematizar esta novela desde este punto de vista. Muchas veces interpreto los congresos así, ¿no? Como un intercambio. También un banco de prueba, no sé si se puede decir así en español, un taller donde trabajar una hipótesis. Gracias.
Muy interesante. No sé, ¿sabes qué? O sea, se me ocurría, luego pasamos a otro tema, pero como comparto con Andrea bueno, pues, esta lectura, pues, ¿sabes que no me parece nada casual que, digamos, que la novela esté pensada, bueno, pues que esté construida, que el ambiente de la novela sea Ecuador, porque es verdad que se menciona Guayaquil pocas veces, tú dijiste que una vez, ¿no? Pero el panorama de Ecuador me parece que está ahí muy presente, está el manglar, ¿no? Con lo que, digamos, que de ahí proviene el cocodrilo, ¿no? Pues los bichos, ¿no? Es un umbral, ¿no? Es un poco un umbral, ¿no? Que se mete, que es un umbral barbárico que entra, que se mete en la ciudad, ¿no? Pues en ese edificio a medio construir donde viven bueno, pues donde juegan esos juegos peligrosos las muchachas. Están los volcanes también, ¿no? Pues, no sé, un panorama que me parece que, bueno, que tiene pues un significado, un sentido, ¿no? Pues que está explotado simbólicamente en el texto. Por otro lado, pues hablando de eso, yo quiero aprovechar para hacer una pregunta a Margherita Cannavacciolo, ¿no? Pues yendo un poco más hacia atrás, pero me pareció muy interesante ese intento de darle un cuerpo, ¿no? Pues al fantástico más canónico, al fantástico cortasariano, ¿no? Pues es como o sea, lo que vi yo en su ponencia eh, bueno, pues fue algo muy parecido pues, a una antropología del cuerpo fantástico cortasariano. Pues me gustaría preguntarle algo al respecto. Gracias, Gabriele, por tu pregunta. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias a Lucía por toda la organización del Congreso y es un placer y un gusto conocerte, Lucía. Sí, no sé si puedo empezar diciendo, digamos, haciendo un rapidísimo comentario sobre Mónica Ojeda, justo para cerrar un poco lo que estábamos diciendo antes. Yo creo que lo que Andrea acaba de decir se puede ver también en los cuentos de la autora, ¿no? Tanto los cuerpos adolescentes como esta monstruosidad que es como una respuesta social casi, ¿no? Una respuesta a estas reglas, a estas leyes institucionales tan férreas, ¿no? Donde estas protagonistas se mueven. Y pienso, por ejemplo, en el cuento Caninos, ¿no? de la colección de cuentos Las Voladoras, donde creo que sí se articula una monstruosidad en los sentidos que Andrea acaba de decir. A mí me encanta mucho su manera de construir los cuentos de la autora. Para intentar contestar un poco a tu pregunta, Gabriele, bueno, aquí no se trata de buscar ningún cuerpo en la obra de Cortázar, porque el cuerpo está. O sea, está clarísimamente. Casi todos los cuentos acaban con una imagen de un cuerpo. Y el cuerpo, como yo intenté en el poco tiempo que tenía a disposición contarles o demostrar, y como lo hice en mi monografía, el cuerpo está totalmente semiotizado en la obra de Cortázar. Y la idea de, digamos, trabajar en esta antropología del cuerpo cortázariano como función de la mecánica fantástica, me la dio un cuento mismo, o sea, me lo dio el texto, y me refiero al cuento El ídolo de las Cícladas, cuando Somoza, el argentino, uno de los tres arqueólogos, le dice a Morán, que, digamos, encarna la racionalidad. Le dice, siempre sentí que la piel estaba en contacto con lo otro. Pues entonces ahí está todo, ¿no? O sea, yo, digamos, esto me despertó la idea, pues dije, pues entonces el cuerpo del personaje, o sea, no el cuerpo del otro, del monstruo, del vampiro, ¿no? Como, digamos, en el fantástico tradicional o del siglo XIX, de comienzos del siglo XX, no el cuerpo del otro que llega desde afuera a usurpar el territorio de todo lo que es conocido, de todo lo que es propio, ¿no? Sino que el cuerpo mismo
de la primera víctima de lo fantástico, contribuye a la misma dinámica fantástica. Esto intenté un poco demostrar. Lo hice contando, digamos, estudiando la función de la boca y de los besos en las armas secretas, de los sonidos y de los oídos en cefalea y bueno, intenté, digamos, hacer un estudio mucho más profundizado en la monografía e intenté también proponer una teoría acerca del cuerpo como función de la dinámica fantástica. Entonces el cuerpo es cómplice, no es inocente. El personaje, pues, aunque quiera, y claro que no quiere, porque el personaje es un grupo de palabras, no es una función narrativa, pero aunque quisiera, nunca podría ser inocente dentro del mecanismo, digamos, del modus operandi de lo fantástico de Cortázar. Y quería decir otra cosa que se me escapó, porque son muchas las cosas que se podrían decir acerca de la relación entre cuerpo y fantástico. Pero sí, para mí es... sí, antes tú dijiste algo en la presentación, algo muy interesante que yo me apunté, y hablaste de la negociación de la autoridad del principio de realidad. El gran fetiche, ¿verdad? Me encantó esta definición. Bien, para Cortázar yo creo que es todo lo contrario. O sea, Cortázar no negocia la autoridad del principio de realidad. Es más, juega y amplifica el principio de la realidad. Cuanto más la construcción de la realidad, pero sobre todo la construcción del personaje, adhiere a la realidad, tanto mayor y más amplificado será el efecto fantástico. Entonces, esto, digamos, lo que tú acabas de decir puede funcionar para todas las ponencias de las compañeras y los compañeros que están aquí, pero seguramente, yo creo, no para Cortázar. Y esto no lo digo yo, lo dice también quien a lo mejor tiene más autoridad que yo, Al-Azraqui, Rosalba Campra, insisten mucho sobre, digamos, la construcción cuidadosa del efecto de realidad dentro del cuento fantástico para que el trastocamiento, el trueque fantástico resulte mucho más amplificado. Volviendo al cuerpo del personaje, yo lo encontré en los textos, pero también me apoyé en lo que el mismo autor decía acerca de su obra. Cortázar, en muchas entrevistas, en la del 78 con Evelyn Pickford Garfield, subrayó, digamos, su cuidado para el personaje. Y esto tampoco me extraña mucho porque el personaje es fundamental siempre, digamos, es fundamental dentro de la construcción del mimetismo del texto, que como acabo de decir, se convierte, digamos, en un punto fundante del trueque fantástico. No sé si he podido, digamos, lanzar ahí algunas sugestiones o contestarte, aunque parcialmente. Sí, por supuesto. Por otro lado, no sé, hablando de agujeros peligrosos, como haces tú, no me parece, digamos, tampoco ninguna casualidad el hecho de que se trabaje con, digamos, con agujeros diferentes con respecto a los de los ojos. O sea, no se trabaja con los ojos, se trabaja con el oído, se trabaja con la boca, ¿no? O sea, es como si la vista, ¿no? Como si se suspendiera o fuera necesario suspender pues, la visión, ¿no? Para que entrara lo otro. De no ser que, bueno, de que no activemos la idea pues, de una visión torcida, de una visión, bueno, pues, de una percepción imperfecta, impropia, ¿no? Pues como acontece por ejemplo en el texto con el que trabaja Carlos Airán, ¿no? Con el texto de Mercedes Oldham, con el trabajo de los ojos. Pero la visión, la vista, los ojos, digamos, son representan un principio de autoridad, me parece muy fuerte, demasiado fuerte, tienen pues una fuerza simbólica pues que todos los textos con los que estamos trabajando pues se proponen
suspender, ¿no? Aunque Gastón Bachelard decía que las orejas pueden ver más que los ojos y Sí, pueden ya. ver mejor. Y si me permites añadir un elemento que yo creo interesante acerca de lo que tú estás diciendo, digamos, quitar la autoridad hermenéutica de la vista, por lo menos en los cuentos que yo he trabajado de Julio Cortázar en Cefalea y Las armas secretas, digamos, significa dejar al personaje los oídos y la boca, pero sobre todo los oídos no se pueden cerrar. Entonces, mientras que, o sea, si los ojos sí que uno los puede cerrar, ¿no? Entonces puede impedir, ¿no?, acceder a la visión frente a la cual se encuentra, ¿no? Las orejas no pueden dejar de oír. Sí, sí. Y entonces esto permite construir una dinámica fantástica, yo creo incluso más interesante, porque quitas totalmente la voluntad del personaje y su cuerpo responde a pesar de él. Ujú. Perfecto. Yo no quisiera, digamos, dejar ninguno de los subejes que indicamos, Lucía, sin Sí. tocar. Me parece que se ha quedado fuera el eje de las políticas de la sexualidad. Bueno, estás tú, digamos, con el trabajo que hicieron ahí, pues, en tu universidad, con el archivo Lamborghini, pero me parece que está también Guillermina Sí, conectada, ¿no? creo que está, sí, Guillermina, pero además creo que un poco las políticas de la sexualidad, como decía también Lucía o Andrea, o un poco también dentro de lo que es el trabajo de Margarita o lo que fuimos viendo por acá, creo que en algún modo están, ya sea en lo que podemos por ahí detectar en la estética, o sea que en la estética como vemos en Lamborghini o en el caso de Perlonguer y demás, o también en esta política que por ahí tiene que ver con desequilibrar un poco como dice Carlos Ayram, ¿no? Desequilibrar un poco la lengua también, o sea, cuando se refería a la prótesis, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando. Entonces, como las políticas de la sexualidad, digamos, creo que podemos pensar la corporalidad, ¿no? Desde lo estético también, y de cómo se trabaja con el lenguaje o cómo se construye a partir de ese resto, ¿no? De ese resto, por ejemplo, también María Cristina hablaba sobre la basurización del cuerpo femenino, ¿no? Entonces, cómo con esos restos vamos, me parece que está muy presente esto del resto, ¿no? En todas las políticas de la corporalidad que rozamos de alguna manera, ya sea el cuerpo agujereado o las lecturas perversas de Perlonguer, o las obras plásticas de Lamborghini, bueno, que recientemente se está rescatando, ¿no? El archivo plástico de Lamborghini, que tiene una suerte de collage y también escritura intercalada, lo cual hace que sea una lectura visual bastante compleja, mezcla de pornografía, como era siempre, bueno, Lamborghini, y también con todo un trabajo, no solo con la estética, pero con el lenguaje, ¿no? No sé qué pasa con esos lenguajes también que vemos en las malas de Sosa Villada, o podemos ver en la estética de Kraken, que decía Lucía, entre lo humano y lo animal, o sea, en estos cruces también, en estas mezclas. No sé, yo lo pensé un poco como que al final ese subeje termina dialogando un poco con todo, con los corpus varios, ¿no?
ya sea que se los lea desde el fantástico o desde el CRIP, o como decían también, el, el cuerpo tullido. No sé si alguien quiere agregar algo en relación con eso. Creo que María Cristina quería hablar antes, sí. Buenas tardes y gracias. Y sí, lo que quería decir antes, sí, aún más ahora, es que me parece que el concepto de monstruo, de cuerpo monstrificado y todo lo que se dijo, es una necesidad, una urgencia que se estratifica como un objeto polimorfo, multidimensional, que permite analizar, observar em, las contingencias sociales, políticas que caracterizan todos los aspectos que se han profundizado en esa mesa. Y me parece entonces que la real conexión se puede encontrar en el concepto mismo de monstruo y en la crisis epistemológica que implica ese concepto. Y nada, eso, gracias. Me parece que nos dieron la hora. ¿Es así, Lucía? O sea, porque a las 5:20 estás apagada, estás apagada. Tenés el micro apagado. Sí, creo que están esperando lo de las Los personas del de otro eje. Ay, comunicación. bueno. Pero no sé si alguien quiere agregar algo más, o bueno, la mesa realmente creo que estuvo muy, muy buena el eje. Agradezco también muchísimo a todas y todos y todes, y a Gabriele obviamente que me acompañó en esta aventura. Nos acompañamos, aunque él hace los deberes mejor que yo, No, porque no. vieron que como hizo toda la presentación y todo, bueno, realmente fue un placer escucharles, y creo que hay muchísimas cosas súper interesantes para rever, ¿no? En los videos de cada persona, y que creo que se creó un diálogo muy, una genealogía, ¿no? También por este paso en la literatura latinoamericana muy interesante, construida. Bueno, ahí veo que están Ícaro y Mauricio. Sí, no, pues ya les dejamos Entonces, libre pues, la no sé plataforma. que nada. ¿Puedo añadir una cosita rápida? O Sí, sea, si alguien como quiere obviamente añadir algo, porque bueno, veo que están conectadas pues, Verónica. ¿cómo estuvimos? Bueno, pues hablando de cuerpos difíciles de catalogar, ¿no? De cuerpos fronterizos e incatalogables. Sí, yo quiero agradecer también pues a Verónica, porque digamos que su ponencia pues no podía quedar incluida en ninguno de los subejes que señalamos, y sin embargo su propuesta sobre pues, el cadáver superviviente, la retórica del cadáver superviviente, ¿no? Pues durante la segunda época del surrealismo argentino, pues me pareció realmente muy interesante, ¿no? Y entonces, que vivan los incatalogables siempre. Exacto. Pues ya está, pues muchas gracias de nuevo a todos y a todas. Bueno, muchas gracias. Un gusto que estemos aquí, ¿no? Bueno. Bueno, le voy a dar, ¿qué tal Mauricio Ícaro? Son los coordinadores del eje de corporalidad y comunicación. Así que bueno, una alegría encontrarles por aquí, ya que bueno, nos une la virtualidad. Están en Brasil ambos, así que bueno, les doy la palabra para que coordinen, para que empiecen, ¿no?
Muchas gracias, Bom, Lucía. Muy bueno encontrarte, feliz encontrarte aquí, a Fernando también, tanta gente. Y estábamos disfrutando la discusión y es como tener que empezar otra antes de que terminen ustedes. Es muy difícil esto porque las cuestiones también se intercomunican, ¿no? Entonces, fue muy bueno escucharles un poco antes de empezar aquí. Bon, merci Lucia. Bonjour à tous et à toutes. Bon, je suis Icaro. Je vais parler surtout en français. Mon espagnol n'est pas bon. Mais bon, je peux aussi parler en anglais si quelqu'un a des problèmes pour comprendre ce que je dis en français. Bon, d'abord, je voudrais remercier à l'organisation du colloque, à Lucie, à Fernando, pour l'invitation d'être en charge de cet axe qui a été extrêmement intéressant de suivre dès la sélection des propos jusqu'à bon, les visionnages de vidéos. Donc, ça a été super intéressant. Donc, je remercie aussi à tout le monde qui a envoyé des résumés et qui sont ici aujourd'hui pour discuter les présentations. Donc, bon, il y a quand même beaucoup de présentations et des questions à être discutées. Donc, ce que moi et Mauricio, nous avons essayé de faire, c'était de regrouper quelques communications afin de poser des questions plus générales, mais aussi des questions spécifiques. Donc, d'abord, les premiers, je ne sais pas si les chercheurs sont tous ici, c'était les groupes, un groupe de travail où la question des corps, de sexualité et aussi de la violence était présent. Donc, c'était le travail de Vipan Cadavar, qui n'est pas là, apparemment, de Gabriela et Daniel Zaccariotti, de l'école supérieure de publicité et de marketing, je ne sais pas comment ça se dit en français, la SPM de São Paulo, Ramayana Lira e Alessandra Brandão, de la Université de Santa Catarina, João Vitor Leal, de la Université de Campinas, et Daniel de Andrade Lima, de la Université de Pernambuco. Je ne sais pas s'ils sont tous là. Donc, je ne sais pas comment on peut penser à cette dynamique. Bon, j'ai des questions ponctuelles sur quelques de ces travaux. Par exemple, moi, j'aimerais bien écouter Ramayana et Alessandra Brandão sur les sujets qui n'est pas explicitement présent dans la communication, mais qui j'aimerais bien écouter un peu sur cela, qui est les rapports entre érotisme et l'écologie. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous avez pensé, mais ça m'attire beaucoup l'attention dans les films et aussi dans les constructions de ces images d'une sexualité lesbienne dans un rapport avec des éléments qui sont, qu'on peut dire, naturels dans un certain sens. La terre, de l'eau, dans le dernier film. Si vous avez réfléchi un peu sur cela. Aussi, j'aimerais bien poser une question à Gabriela et Daniel, parce que dans les films qui baise moi, les films de Virginie Despentes,
vous avez utilisé plus d'une fois la pensée de Jacques Rancière pour construire une analyse de ce film. Et, mais vous n'avez pas parlé spécifiquement, si je ne me trompe, de cette idée la plus connue, peut-être de Jacques Rancière, du partage du sensible. Et spécifiquement, ce qui m'intéresse est cette idée d'une redistribution des corps et des possibilités de dire et de faire certaines choses, comme étant même les centres de la politique, cette redistribution du corps. Et donc, j'ai pensé que peut-être ce qui est étonnant dans les films et ce qui a culminé dans sa censure, peut-être soit l'effet que la femme, les corps des femmes qui sont souvent mis dans des situations de souffrance et de vulnérabilité en face de la violence masculine, dans ces films-là, a effectivement une redistribution, un repartage du sensible où les femmes n'habitent plus ce lieu-là. Donc, si vous pouvez parler un peu de ça, je serais bien content de vous écouter. Donc, là, je passe à Mauricio pour poser des questions. Et ensuite, vous pouvez répondre avant qu'on passe à des autres groupes de travail. Je sais pas si, et bien sûr, vous pouvez aussi poser des questions. Soit en écrivant sur le chat, soit simplement en activant votre micro. ¿Pero qué crees que es mejor, que pasen a ellos o que yo pueda hacer algunas cuestiones? Je pense que vous pouvez... Ellos se pueden responder todos, entonces después yo hablo algunas cuestiones más específicas, ¿no? No, Mauricio, yo pienso que es mejor que hable, que ponga las cuestiones situar des questions pour eux. Gabriela, Ramayana, João Vitor ou Daniel, yo pienso que yo sé que algunos de los trabajos pasan un poco por la cuestión colonial, ¿no? Me gustaría hablar un poco acerca de esto, que me parece importante, como la cuestión propuesta por el cuerpo villero de Roberta Matías. Voy a hacer algunas cuestiones puntuales y que ustedes puedan contestar de alguna manera, ¿no? Me gustaría saber, por ejemplo, en esta comunicación de Roberta, cómo ella ve esta relación, que es una relación muy orgánica entre el espacio de la villa y los personajes de las películas de González, ¿no? Y la manera como esta cámara, la manera como la cámara dirige esos espacios es distinto. Ese territorio de la villa y el territorio central de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Es muy distinto. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la cuestión de este cuerpo de caravana, que es las fronteras encarnadas, ¿no? Del trabajo de Melina. Me gustaría escucharte un poco más este cuerpo de la caravana, porque me parece que es un cuerpo de una biopolítica distinta de este que cruza la frontera de manera individual. Hay un proyecto que es una otra manera de reemplazar la experiencia de la migración, que parte de esta cuestión, de este cuerpo biopolítico colectivo, ¿no? Quería escucharte un poco más acerca de esto. Así como de Susana Gutiérrez Portillo, pensar esta cuestión del claustro. Muchos de ustedes tienen esto en los trabajos, ¿no? Estos cuerpos encerrados en esas instituciones. Me gustaría pensar de qué manera en el trabajo de Susana hay esta cuestión, por ejemplo, que pasa por si podemos pensar en una estética y una erótica del claustro, sobre todo en los años 70, ¿no? Porque creo que hay muchas de las películas en los 70 que tienen esta narrativa, ¿no? Podemos pensar en las películas de monjas, por ejemplo, ¿no?
como Los Demonios de Ken Russell, por ejemplo, y muchas otras como las mujeres encarceladas en estas películas, y que es una tradición que se va hasta hoy en Orange is the New Black, por ejemplo, ¿no? Me gustaría pensar esa estética del claustro que también está en el trabajo de Katarzyna, ¿no? También trabaja con esto. De Ramayana, me gusta pensar la cuestión de la experiencia, Ramayana y Alessandra, ¿no? Porque la cuestión de la frontera como herida abierta que está en Gloria Anzaldúa es una cuestión singular de ese cuerpo que es una herida, pero es una cuestión también colectiva, ¿no? De una experiencia que no es solamente de este cuerpo que está implicado en el cuerpo de la película, el cuerpo de la cámara y el cuerpo de la espectadora. Es un cuerpo político que es colectivo también. Eso es una función muy interesante en la frontera de Anzaldúa y que tiene que ver con el concepto de experiencia de Paulo Freire, porque fue un método utilizado en la cultura chicana, ¿no? En la alfabetización de los chicanos. Entonces me gustaría escucharte un poco más acerca de esto, así como también en el trabajo de Edson, son muchos Mauricio, pardon, je pense que quand même, il faut les laisser parler et après, on continue avec des autres questions. ¿Ça va? Ok, es que tenía uno más y quería hablar sobre la cuestión colonial, Sí, porque sí, podría puede. ser, pero puedo esperar también. No, Porque puede hablar. Es un poco desesperador que tenemos tan poco tiempo y tantas cuestiones interesantes para hablar. Estoy un poco... Pero hay tiempo, ¿eh? Pues nos Ok, podemos extender, sí. ok, Así que pueden estar hago después. No, como quieran, digo que hay más de 20 minutos, o sea, pueden extenderse el tiempo que quieran, en realidad. Solamente de uno más, entonces, y después pienso en los otros. Solo un momento. No podemos empezar a escucharles y después sigamos, entonces. Ramayana e Alessandra. A gente pode começar. Okay. My Spanish is terrible also. So let's pretend we are, at a UN conference here with other languages going on. I'm not sure if it would be okay if I spoke Portuguese, or maybe it would not work for everyone, right? So of the Congress, I know that you are mostly. Yeah. No, that's all right. No problem. I don't know. It's just for the others. For me, it's of course it's fine, but I don't know for Cedric and Katarzyna. Yeah, no, it's okay. It's just I was just wondering if it would be okay. But I'll try to be very quick, of course, because we have so many other interventions to come, to which I'm really looking forward to. So Icaro's question about the matter of ecology in this particular research we did for this presentation, we did not delve into it much, but it is a question that is more or less well researched in the work of Barbara Hammer, right? So there's this consideration of how Barbara Hammer mobilizes natural landscapes in order to create a space for the lesbian body, right? But once we consider the more recent works that we deal with, right, the Brazilian short movies, I think that issue is not so present in these films.
what really interested us was how first, a possible the recounting of art history could be designed, right? Could be imagined, because this is what we're really interested in the fabulation of other histories, right? And the fabulation that we presented in this video takes into account how the lesbian body inscribes itself in these walls, in these rocks, in order to fabulate, to create other possible versions for art history and even for film history. So the bodyland, in a way, is this space, right, where the lesbian body can be inscribed. And in a way, it has to do with Mauricio's question about how this singular body, right, the body in the film, of the film, and the spectator's body, how these bodies also, in a way, call for a collective body. I don't know if Ali would be willing to expand on that. Yeah, I was just going to add, by the way, thank you very much, Mauricio. It's really nice to see you here and then hear your question and all the other people here. Good afternoon here in Brazil. Yes, I would just like to add that it's not just that it's a matter of the experience being both singular and collective, but most importantly, it is a queer experience in Anzaldua's thought. So it kind of refutes binarisms and expands, because later on in her work, she's going to say that not just that the vulva is an herida abierta. So it's something that expands. It's also inscribed in her body as a cisgender woman, but at the same time, we can understand that it opens for other people, and then in her work. So at the same time that it's very situated, culturally situated, in the border between Mexico and the US, it also it concerns all of us queer people along the continent and the world. Okay, looking for our Nepantla in Anzaldua's thought. So it's just that. Thank you very much, Mauricio. Gabriela e Daniel. Thank you for your comment, Ícaro. Thank you for the opportunity of being here and seeing so many nice people in this room. I think that the fact that we didn't mention La Partage du Sensible by Rancière was a matter of time, really, and space, because we work with the notion of politics of image, but as in Rancière's thought, many ideas and concepts are very connected one to the other. Sometimes we don't have the time to explore the things as much as we wanted, but very briefly, I think that it's very important to the comprehension of the notion of the politics of image, to comprehend before this idea of politics and policy and partage do sensível. I don't remember the expression in English, partilha do sensível. But then Rancière criticizes what has been, what he calls an excess of faith in the existence of relations of cause and effect between representation, knowledge, and action. And then he says that the images themselves do not provide the guns for the combat, but contribute to draw new configurations of the visible, of the sayable, and the thinkable, and then a new landscape of the possible. Then when he says, for example, about La Partage du Sensible, that the essential work of politics is the configuration of its own space, and that this work consists in offer to the world, how can I say that? I'm just checking my notes here and make some confusions to translate. But in fact, Rancière says that the essence of the politics is the manifestation of dissent,
then I think that the connection between La Partage du Sensible, our proposal, and the notion of the politics of image is that the politics of image supposes also the production of this sense through the images. Then I think that it's very nice for us because we are working now on a bigger version of this paper. So I think that we should incorporate this discussion about the La Partage du Sensible more specifically. I don't know if Daniel wants to comment anything. No, I think it's good. Actually, I just want to say that it's the distribution of the sensible. I didn't remember to, so I found it just now, but I think it's that. Thank you, Gabi. Okay, so now Roberta. Estoy intentando desconectar mi hablante inglés para volver a español. Pero muchas gracias, Ícaro, Mauricio. Pienso que para González es esencial la cuestión de la cámara, porque es muy visible que cuando está dentro de la ciudad de Buenos Aires, de la Gran Buenos Aires que nosotros conocemos como Palermo, acerca de la Casa Rosada, esas cosas todas, se queda muy más abastado, como si hubiese una especie de distinción que hay, pero que está expresa en la cámara. Y cuando vuelve a la villa, acércase de los personajes. Es muy visible en todo su trabajo que está en YouTube, una cosa que González hace también, de disponibilizar su trabajo para que todos puedan tener como una... desde sus cortos hasta lo último que estuve en un festival en España, por ahora como cerca de 2 meses atrás. Entonces, es muy visible que la cámara es una proyección de su cuerpo en la ciudad también. Por eso creo que esta construcción que hace con los personajes desde su adolescencia hasta, no sé, está como acercándose de personajes en los últimos 10 años. Entonces, es muy... Creo que la cámara es la expresión máxima de una distribución política y social que está muy clara en la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso qué es eso? Susana ahora, ¿no? O Sabrina. Elle n'est pas là, je pense. No están acá. No. Bien. Bon. Tengo otras cuestiones. No sé si Ícaro quiere decir algo. Bon, je pense que vous pouvez poser vos questions à Edson. Après, j'ai une question pour Katarzyna. Et après, on continue avec aussi Tatiana. J'ai aussi une question pour elle. Et après, il y a encore Daniel et João Vitor aussi qui sont là. Donc, tu peux commencer, Mauricio, pour Edson. Sí, por supuesto. ¿Yo puedo hablar? Sí. Bien, me gustaría hacer una pregunta a Edson, una pregunta a Tatiana, poner una cuestión, ¿no? Para Edson me parece muy claro que la cuestión colonial es un punto importante para pensar estos cuerpos enfermos en las películas que traes, ¿no? Podemos ver la mujer que está en Mormazo, podemos ver el indígena que está en la fiebre, podemos ver el trabajador y el pobre, ¿no? Que está en la rabia, podemos pensar en otras películas, ¿no? Como La Travesti, en Bicha Travesti, en La Llave Documental, ¿no? Me gustaría pensar, y ahora en este periodo de pandemia, ¿no? Sabemos que está todavía mucho más evidente, ¿no? Que estos cuerpos son desechables, ¿no? Me gustaría pensar entonces, ¿no? De qué manera
podemos preguntar a partir de tu trabajo si no es la herida de la trauma, la propia condición colonial, ¿no? De los cuerpos que presentas. Esta es la cuestión para Edson. Y para Tatiane, es muy importante esta cuestión del capacitismo, ¿no? Tatiane está aquí, ¿verdad? Donde estoy un poco... Ah, sí, sí, Tatiane, sí. Es muy impresionante, ¿no? Porque hablamos muy poco acerca de esto, ¿no? Es una cuestión tan estructural como el sexismo o como el racismo en la sociedad, ¿no? Y hablamos muy poco acerca de eso, pero la cuestión es pensar un poco, Tatiane, que porque las políticas de representación de esos cuerpos muchas veces parten de una idea de un ajuste de estos cuerpos a una condición de integralidad de las funciones de este cuerpo a partir de la lógica del cuerpo que es normal, entre comillas, ¿no? Y cuando pensamos en esta relación, por ejemplo, si pensamos en el cine, no es solamente una cuestión de proponer accesibilidad de estas otras sensibilidades a las películas, pero nosotros, los cuerpos normales, aprender con estas otras sensibilidades radicales, ¿no? Aprender con estos otros cuerpos, porque siempre vemos en las representaciones esta manera un poco de cómo ellos se cambian en cuerpos potentes, pero podemos pensar también al revés, en el camino al revés, como esos cuerpos normales pueden aprender con esta otra forma, otra sensibilidad y otras maneras de vivir el mundo, ¿no? Entonces es un poco cambiar la llave, ¿sabes? ¿Comprendes? ¿De qué manera podríamos hacer este camino al revés? Porque las imágenes que trajes en la comunicación son los cuerpos que se cambian, que son eficientes por el uso de las prótesis. Y podemos pensar al revés también, ¿no? De cómo accesar otras sensibilidades. Es un poco esto. Bon, je voudrais ajouter quelques questions à ce que Mauricio vient de dire à Tatiane. Vous pouvez comprendre, Tatiane, or do you prefer in English? In English. Well, I found quite interesting the examples you brought in your presentation, and because it made me think of how contemporary capitalism in its neoliberal form may be apt to surpass this classification that is very modern and disciplinary about the normal and the pathological, based on this idea of performance, you know, because if you have a certain performance, you can you are adjustable, you are adjusted to this economy. So it was more like just to add to what Mauricio said, this layer, this political and economic layer that somehow predicts that you can be whoever you are, whatever you are, you just need to be productive and to have a certain performance. So après, donc je voudrais poser la question à Katarzyna. I don't know, je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom. Oui, ça va. Bon, j'ai beaucoup aimé votre présentation. Il y a des questions pas seulement par rapport au objet de votre recherche, au film, mais aussi par rapport à ce qui est le cinéma, ce qui fait un cinéma. Je trouve super intéressant quand vous avez dit, j'ai trouvé super intéressant quand vous avez dit, par exemple, qu'un film, il n'est pas un miroir de ce qu'est une société, mais il donne la mesure de ce qui est représentable par une société. J'ai trouvé ça très, très beau. Donc, mais ma question, elle est pour vous, mais aussi pour les communications qui ont touché le sujet des maladies. Parce que, bien sûr que je comprends dans votre argument
cette idée de l'espace clos comme une métaphore de la Polonie et de cette maladie d'une façon un peu métaphorique par rapport à des questions bon, politiques, historiques, etc. Mais par contre, je pense aussi beaucoup à une idée des maladies qui n'est pas très proche de cette idée-là, qui est l'idée des maladies comme santé forte, qui est une idée présente dans la philosophie de Nietzsche, où la maladie va justement poser une limite à l'humanité, à l'homme, qui va les défier par rapport à sa croyance moderne sur sa souveraineté. Donc, la maladie, c'est l'espace dans lequel le corps est forcé à se retirer de la vie pratique, à se soustraire de la vie pratique, de façon que toutes les forces desquelles un sujet spécifique résoudre les faits se puissent réarranger. Donc, je trouve quand même qu'il y a, bien sûr qu'en ce moment-là, nous passons par une nécropolitique super compliquée par rapport au virus, c'est une autre chose, mais d'une façon générale aussi, on a dans nos sociétés capitalistes modernes, basées sur l'efficacité, la productivité, etc., un mépris énorme par la maladie, et bien sûr que personne ne veut être malade, mais quand même reconnaître une positivité de la maladie en tant que limite à l'humanité dans ses projets modernes de tout contrôler, je trouve quand même que ça pourrait être une question quand même intéressante. Je ne sais pas si vous pouvez commenter un peu sur cela. Je ne sais pas si j'ai bien exprimé ce que je voulais dire. Mais bon, c'est ça. Je pense que ça serait bien de vous laisser parler un peu et après, on continue avec les autres intervenants qui sont là. Donc, Edson. Bonjour. Je remercie Mauricio pour la question qu'il vient de me poser. Et bon, il m'a demandé s'il y a un rapport de ce film-là que j'ai analysé dans mon intervention, un rapport entre ce film et la question coloniale. Et moi, je suis tout à fait d'accord. Oui, je suis un peu, pardon, la mélange de langue m'a fait du mal pour penser. Bon, il y a une question coloniale, sûrement, et surtout parce que les sujets qui sont mis en scène dans ces deux films-là, Arabi, La fièvre, et quand même Mormas, par exemple, ce sont des sujets qui subissent de l'oppression en fonction de leur classe, de leur race et de leur ethnie. Et on pourrait dire que ces signes sociaux bon, ont des racines dans la question coloniale, sûrement. Donc je suis d'accord avec Mauricio, mais malheureusement, c'est mon sujet, je viens de commencer, je viens d'entamer cette recherche. Donc, je me sens pas à l'aise pour développer ce rapport avec la question coloniale. Jusqu'au moment, j'essaie de faire une analyse filmique, juste pour me approcher de questions principaux et sûrement, donc, quand la recherche avance, après en développement, je pense que je vais retourner à cette question coloniale, mais jusqu'au moment, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais je remercie pour ta question, Maurice. Ton micro, Ícaro. Seu microfone. Oui, ça va. Katarzyna? Oh, Tatiane, pardon. Tatiane, s'il vous plaît.
Hello, everyone. I will answer in English because I think it will be better. My Spanish is, or my French is even worse. When we talk about disability, it's a very complex subject, and I'm trying to now see disability with more materiality, and it's kind of difficult because when I start to study disability under the perspective of critical disability studies, they really like models. So they divide the studies of disability into models. So we have, for example, the medical model that sees disability as a disease. So the body is very much in the center of this model. And then we have the social model that says that disability is a product of society and they just ignore the body. But since we have the intersectionality and intersectional studies, we start to see that things are not black and white. So we have to see the disability in a more broader perspective. So we study disability, and we also talked about race, gender, sex. So to be a disabled person and a black person and a woman, or if you are a lesbian or gay, it's even, we add layers into it. So the representation of the people with disabilities in films and on TV and print media, it's a very delicate way to talk about disability, because we have the photographic representation or the images of these people on media, and they are represented by the way that society sees them. So when we analyze some pictures, and I was watching the presentation of João Vitor, and in some point you say that the otherness is put on the body. So sometimes we use these monsters and the physical deformation as a way to represent a more psychological characteristic of the character. And when we started to question this, and in more contemporary movies, we see that this is this kind of changing. Sometimes a character has its ability, and the character has its ability. It's not the main focus of the film. But to answer your question, and not just, I'm just thinking, trying to put the thoughts here. What is normal? What is normal? How we categorize what's normal and what's not? Why people with disabilities are categorized as pathological or not normal? So this is something that we need to think. And when we talk about social media, they have the power to represent themselves. So I'm trying now to look at the social media and try to understand how these people are representing themselves. And when I'm talking about these people because I'm not, I do not have a disability, so I'm not included in this space of speaking. So I don't know if I can answer your question, because I'm just starting to study the body and how the people with disability represent themselves. And I'm starting to question what's normal, what's pathological, how we categorize that, and how people with disabilities, with different disabilities, because in my studies, I see that people with physical disabilities like amputees and people in wheelchair and sensory disabilities as such
blind people are more represented, and they are seen more like as normal under quotes, because you can put some the wheelchair and the prosthetics are seen as replacement from what they do not have. So it's a little bit difficult to really answer your question, because we need to see a more particular way to look at things, and in different places like movies, newspaper, social media. So I think will be a different answer to every place that we are analyzing, and different types of disabilities and different categories like race, gender, sex included on this subject. I don't know if I answered the question. I think I just talked too much, but thank you very much for your questions. Welcome. Then Katarzyna. Donc en fait, oui, c'était la question nietzschéenne que vous m'avez posée sur les côtés positifs de la maladie. Dans le premier film que j'ai analysé, Le Salut, le héros, donc ce que moi j'ai montré et ce que je voulais montrer, en fait, c'était vraiment cet aspect enfermement, l'homme face à la souffrance, face à la maladie, et faire le lien aussi avec la société et la politique. Par contre, en fait, c'est vrai que ce personnage, donc, qui est le scientifique, qui est assez enfermé, en fait, vraiment sur lui-même aussi. Au début, on le voit dans son laboratoire, il traite des gens de manière assez limitée aussi, en fait, comme un peu des objets. Et en fait, face à sa propre maladie, en étant enfermé avec d'autres personnes qui se retrouvent dans le même cas que lui, tous malades, souffrants, il commence à voir en fait tout ce que l'humain peut avoir en commun. Il commence à voir, à s'ouvrir aussi à sa propre, à sa propre humanité en fait. Il commence à voir les gens, les personnes et à s'ouvrir au monde. Donc oui, face à ses propres limites, aux limites de son corps, les limites de son corps malade, la maladie, finalement l'ouvre au monde, aux autres en fait. Donc oui, il y a un côté positif. Si je sais pas si je réponds. Oui, c'est bien. Voilà. Bon, merci. Bon, Mauricio a des questions pour Jean-Victor et Daniel. Et après, je vous invite à se poser des questions. Je ne sais pas si vous avez l'opportunité de regarder toutes les présentations, mais après la question de Mauricio, je vous laisse interagir un peu aussi. Para João Vitor, es una curiosidad un poco, porque los estudios de género cinematográficos ganan espacio en la universidad, ¿no? En la academia hoy día, ¿no? Sobre todo el horror, ¿no? Me gustaría saber un poco por cómo llegaste a estas películas, por qué estas películas, entre tantas otras, y si acompañas la figura del monstruo en el cine brasileño reciente también, porque podemos pensar esto en Alegria de Marina Miliandi e Felipe Bragança, ou podemos pensar em As Boas Maneiras, né, de Juliana Rojas e Marco Dutra. Então, me gostaria escucharte un poco por qué esas películas, ¿no? Entre otras. Y para Daniel, ¿no? La teoría feminista en el cine ha priorizado el papel que tenía la mirada en la construcción de los cuerpos en la pantalla, ¿no? Especialmente en lo que problematizó esto que se llamó como male gaze, ¿no? La mirada masculina, ¿no? Y tuvo una estrategia importante en este point of view shot, ¿no? El punto de vista, el plan punto de vista, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que la voz en el cine también jerarquiza espacios con marcadores de géneros, ¿no?
a través de palabras, gritos, susurros, gemidos, ¿no? En aquel que Michel Sion ha llamado de vococentrismo, ¿no? en su obra. Pero, sin embargo, el sonido pocas veces se percibía como algo que también producía la diferencia sexual en las películas, ¿no? En la pantalla, que la voz femenina también se mantenía bajo la representación normativa, así como el cuerpo, ¿no? Entonces, me gustaría saber más cómo podemos pensar en un vococentrismo, en este concepto de Michel Sion, basado en una teoría feminista, de la misma manera que tenemos la idea de male gaze, ¿no? para los estudios feministas. Un poco pensar a partir de la voz esta cuestión. Okay, thank you, Mauricio, for your question. I'm going to answer in English because I don't speak Spanish. I'm sorry. And actually, I don't consider myself as someone really interested in horror films in particular. I come from research which was interested in the notion of film character in a broader sense. And I was trying to think about the film character as a person effect, but also as other possible effects. And therefore, I try to consider the immediate impact of the body as a presence on the screen, but also as a figural presence that causes sensational effects, and also as a person effect, like someone we could, as a member of the audience, identify with. And when trying to articulate this possible paths to analyze the film character, I privileged multiple roles films in which we have the same actor representing several characters, or on the contrary, the same actor representing many characters in the same film. And when I decided to go on with this universe of films, most of them, or many of them, are horror films. So incidentally, I became interested in horror films. That was my entry point. But to answer the second part of your question, no, I'm not really familiar with the recent Brazilian production that I will turn to now, because I think that could lead to other questions that I could incorporate to this initial one. Thank you for your question, Mauricio. I'll have to answer in English as well, because even though I can understand some Spanish and a little French, I do not speak any of this language, and I'm struggling with my English at the moment, so I'll do my best. But it's a very good question, actually, because I think most of the theories that think about voice in cinema and that thinks about voice in a gendered way, those are theories that are closely related with the idea of male gaze and with this psychoanalytical turn in the feminist critique of movies. For example, Liz Green's work, which is a work that highly influences me, and Marianne Dawn work as well. The main problem with these works, in my opinion, is that when trying to think about sexist approaches to women's voice in American cinema, they tend to universalize womanhood by talking only about white womanhood. And of course, there are very different performative traditions, even in American cinema, of how white women's voices have appeared in movies, and of how, for example, Black women's voices have appeared in movies at the same time, because there is a tendency to think in terms of intimacy, and that's what I'm doing actually in my work as well. But I don't think that all women's voice have been approached in cinema through an idea of intimacy, for example, because when you're talking about Black womanhood, there is a stereotype of loudness and of
laughing, for example, as being something that would be proper of racialized women. What I've been trying to think when thinking about voice is to think about how other theories of voice, such as Adriana Escavarero's theory or Brandon LaBelle theory, could be adapted to think of cinema as well, because they were not created to think specifically about cinema. And I think there are some things I have been gathering in this try, or in this experimentation, or in this struggle. That is, when talking about voices, generally we think about how voices are, how the mediatic technologies are gendered, or how mediatic technologies easily become gendered. But it is important to think about different technologies that are at play in voice, even when they are not mediated by mediatic technologies. So that is to think of what Freya Jarman would think of as exterior technologies that are gendered, but also of internal and somatic technologies, that is, of thinking about voice itself as something that is constructed through techniques and is itself a technology of gender. So when trying to work outside of a psychoanalytical approach to voice in cinema, what I've been trying to do is think how the interaction with mediatic technologies and how the interaction with these other kind of technologies that are internalized, and of course, these things are very blurred, they have to be approached in all dimensions as procedures that can easily become gendered through different ways, because women's voice in cinema is not only approached in a sexist way when it's treated through intimacy, for example, or loudness can be very sexist as well, depending on each apparition. So that's why I've been working with performance theory, because I think it helps us to analyze the materiality of each case while also constructing some kind of theoretical framework that help us analyze phenomena widely. I don't know if I was clear, but that's it. Right, thank you, Daniel and João Vitor. So if anyone wants to pose a question or to make some comment, please feel free. Moi, en fait, c'est juste un commentaire que j'ai à Edson Pereira da Costa. Parce qu'en fait, il avait vu aussi dans les films brésiliens la même chose que moi j'ai vu dans les films polonais. Et en fait, j'aimerais juste qu'on échange peut-être au dehors du colloque, parce qu'il y a peut-être des choses à faire en commun. Donc, c'est juste ça, voilà. Ben oui, on peut changer le mail. Je ne sais pas s'il y a une liste ou quelque chose comme ça qui a été partagé avec le contact avec de gens. Mais on peut faire ce genre d'échange après ce rendez-vous. Et bon, je ne sais pas. Mais sinon, oui, on fait les Lipinska. Je ne sais pas comment on prononce. Oui, c'est bien, oui. C'est Lipinska, oui. Je vis une partie de ton intervention et moi aussi, j'étais heureux de voir les correspondances, le point en commun qu'il y a entre nos interventions. Et surtout en ce qui concerne ce rapport entre le contexte sociopolitique et l'état du corps. Donc, donc voilà, ça sert bien d'échanger. Oui. Entendu. Bon, j'imagine que vos mails sont sur les cahiers de résumé. Donc là, vous avez tous les infos de contact. Mais je vais regarder tout de suite. Ah, super, merci beaucoup. Icaro. Icaro? Oui. Oui. Merci. Bon, quelqu'un d'autre veut vous parler?
Non? Donc, bon, nous sommes finis. Je vous remercie encore une fois, Lucia, Fernando, pour le colloque. Bon, c'était un plaisir d'être avec vous. Et nous avons encore quelques interventions sur YouTube. Et à 15h30 au Brésil, parce qu'ici il y a beaucoup de Brésiliens, nous avons la conférence de clôture du colloque avec Judith Butler. Donc, vous êtes bien sûr invités à nous rejoindre sur YouTube, malheureusement, parce que en ce moment, nous sommes tous isolés un peu partout dans le monde. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si Mauricio veut dire quelque chose. Bien, me gustaría agradecer a Fernando y a Lucía por la oportunidad de estar en este coloquio y decir que fue una gran oportunidad de ver este panel de discusiones tan ricas y tan con tantas propuestas, ¿no? Y antes de todo, creo que tenemos muchos brasileños aquí, ¿no? Solamente para decir que cuidémonos mañana cuando vamos a las calles contra la política necropolítica de Bolsonaro, cuidémonos todos los que se quedan en casa, que nos apoyen y un basta para toda esta situación. Gracias. Merci a vous y gracias realmente por el debate muy interesante y todo, y un placer reencontrarles. Y si, bueno, también de acuerdo con eso, espero que puedan, digamos, luchar contra esas políticas tan opresivas que están teniendo en nuestro país vecino, ¿no? Así que bueno, saludos a todas y todos. Yo, un ratito, solo para decir que estoy muy contento también de estar aquí con todos. Et je suis très content d'être ici avec vous. C'est un plaisir aussi de revoir des gens que j'aime bien, que je connais bien. Enfin, vous remercier de tout, agradecer por la presencia y la participación de todos. Los trabajos son realmente muy interesantes. Muchas gracias. Y finalmente tuvimos un tiempito más grande para hablar, ¿no? Entonces, no fue tan mal. Ciao. Merci.